Ahí. Eh, Esto de, bueno, que cuando se instaura la cadena significante, al mismo tiempo se instaura la alianza entre significantes y está el objeto perdido, ¿no? Se pierde el objeto A, que es la falta del otro, que está posibilitada por la metáfora paterna, y es cuando el sujeto comienza a hablar. Hasta ahí, ahora, cuando habla de la repetición, habla de... Ahí, perdón, Pablo Hidalgo está pidiendo que le pasen el link de la clase, parece que no. ¿Alguien se lo puede pasar? Sí. que Sí, no, sí, que entiendo que se instaura con el encuentro de lo real, y, y esta repetición es ahí donde se me hizo lío, donde sí, que se busca en la repetición generar algo diferente por ese... claro, hay dos cuestiones en ese pequeño, que ahora yo quería leer también el último, la pregunta que le hace François Dolto, así que quería terminar con las reflexiones de ustedes y pasar a la pregunta que le hace François Dolto para leerla acá. Pensé que no valía la pena mandar un video tan cortito y lo leíamos acá. O sea, en este video hay dos partes, una que tiene que ver con la repetición de algo nuevo, que nunca puede ser, que el niño busca siempre eh, eh, que le lean el cuento y que sea lo más fiel posible, que ese cuento sea lo más idéntico posible, es lo que él dice, que el niño siempre está buscando eso, pero él dice, nunca puede ser exactamente igual. Y a mí me parece importante, y ahora traigo, porque me parece importante respecto a esta cuestión de la repetición del significante que siempre da, nunca puede ser exactamente igual, y que la nueva significación genera, dice él, una descarga de placer. Y a mí me pareció interesante, se los voy a leer porque está articulado a tu pregunta. Un segundo, ¿eh? Señalé para leérselos hoy, cuando está articulado. Dice, por lo tanto, esta exigencia, una consistencia definida del nene, ¿no?, de los detalles de su relato, significa que la realización del significante nunca podrá ser lo suficientemente cuidadosa en su memorización como para llegar a designar la primacía de la significancia como tal. Por tanto, desarrollarla, variando sus significaciones, es apartarse de ella en apariencia. O sea, que si se relata el cuento variando la significancia, es apartarse de la repetición exactamente. Esta variación hace olvidar la meta de la significancia, transformando su acto en juego y proporcionándole descargas placenteras desde el punto de vista del principio del placer. O sea, la variación, que por más que el niño quiera que sea igual, la variación le genera descargas, ¿sí? Es como que, bueno, de pronto tiene como el valor de un chiste. Y dice, le genera descargas eh, que tiene que ver con el principio del placer. Y es interesante el tema de esta variación de la significancia, porque después, cuando él va a hablar de la interpretación, justamente él dice el tema de poder darle uno, no sé si ustedes recuerdan el caso de la nena Melina, que ella decía que era anormal, 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 que la madre decía que el padre era anormal, y yo le dije anormalmente creativo, ¿no? O sea, operar sobre un significante produciendo un cambio, y que ese cambio que tiene que ver con una reescritura puede provocar un cambio en el goce, y que está articulado y anticipado ya en Lacan acá,
cuando dice que puede provocar descargas relacionadas con el principio del placer, o sea que contarle como un cambiecito en el cuento a un nene le puede divertir. Y es lo mismo que cuando un sujeto repite el mismo significante asociado a un significado, y uno juega con ese significante, se opera un cambio en el metabolismo del goce. Después, si quieren, lo vemos, el caso ese. ¿Todos lo recuerdan? ¿El caso Melina o no? No. Vos, Yanaina, sí, ¿te acordás? Que yo digo, que ella decía que era normal, anormal, yo digo, bueno, que el padre era anormalmente creativo, y ese cambio genera en ella un cambio en relación al goce, ¿no? Con relación al goce. Sí, sí, sí. Sí, él había hecho, él había generado algo muy bueno laboral, me acuerdo, una cosa así, ¿no? No, esta era la nena. Ah, el padre. El padre era el que sí había generado, sí, efectivamente el padre había hecho un pequeño invento que hizo fortuna con ese pequeño dispositivo, el padre, sí, había hecho un invento. Y que hizo muchísimo dinero con ese invento. Sí, y después hay otra parte, que es a lo que vos apuntás, que tiene que ver con el juego del carrete, que tantas veces Freud mencionó respecto a su nietito, ¿no? Que jugaba con un carrete, y lo que plantea Freud cuando habla de ese juego del carrete es la manera de ese niño de elaborar la partida de la madre, y que él hacía activo el abandono que vivía pasivo, ¿no? Entonces, que su manera, ese es el planteo de Freud, ¿sí? Y no es de Vallon, sino que es de Freud, ¿no? Que dice, for, da, aquí, allá, en alemán, ¿no? Entonces jugaba aquí, allá, y Freud plantea que es la manera del niño de elaborar, de este pequeño niño, de elaborar la partida de la madre, ¿sí? Y bueno, y él plantea, lo toma desde otra perspectiva acá. Lo toma desde la perspectiva de lo toma desde la perspectiva, justamente es como metáfora de la cadena significante del sistema de oposiciones. Recuerdan, eso es absolutamente levi-straussiano, en el sentido del sistema de oposiciones, cuando hay un significante que se pone otro significante, y en ese juego de oposición significante aparece el sujeto. Sí, o sea, se funda la cadena significante y aparece el sujeto en el intervalo. Es lo que dice que sería la primera oposición significante, que ya estaría dando cuenta de la instalación, ¿sí? De la instalación en ese pequeño bebé de la cadena significante. Pero no es el encuentro con lo real, acá sería un primer encuentro con la castración del otro, porque la castración del otro tiene que ver con que el otro se va, con la ausencia. La castración del otro, no solo, el encuentro con la castración del otro no es solo con la sexualidad del otro, con la muerte del otro, es ya con la ausencia del otro, ¿no? Y justamente hace el juego y cuenta, ¿no?, de ese bebé, que en realidad solamente es su hija, y él dice, por la adivinación materna, como ahí juega con que, bueno, ni la función paterna es de un hombre, ni la función materna es de una mujer. Entonces cuenta cómo ese bebé, que él tuvo solamente hijas, o sea, solamente era... Bueno, después vemos si a alguien le resultó... no entendió esa parte de cuando él toma, que el bebé se dormía cuando él lo agarraba en brazos, ¿sí? Porque tiene que ver con el encuentro con el significante, es como si el despertar tuviera que ver con la angustia, con lo traumático, y el dormir tiene que ver con recostarse en el significante. No sé si he sido clara,
No sé si está claro, Yanaina, la pregunta, ¿o no? Sí, 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 sí. Lo único que me queda duda es que cuando se encuentra con la castración del otro, ¿eso no es un real? Claro, por eso dice, Lacan dice, no me acuerdo exactamente la pregunta, de que yo era desde el momento del trauma, ¿sí? Como la castración del otro es la partida del otro, la ausencia, eso tiene que ver con un real, ¿sí? Claro, ok. Está Sí, articulado, está porque resulta, articulado lo real, en tanto que trauma, que el claro, bebé, obviamente ese bebé, la partida del papá fue traumática, de pronto gritó, el papá no volvió y eso fue traumático, ¿sí? Y cuando el papá lo volvió a tomar en brazos, se dormía, y el dormirse lo toma él como el encuentro con el significante. Para él todo el tiempo es eso, ¿no? El despertar tiene que ver con lo real, con la tiqué, y el dormirse tiene que ver con el significante, con la cadena significante, con el automatón, jugando con estos dos que él está jugando acá, que es lo real, tiqué, automatón significante. Y el encuentro con el significante tiene que ver con el dormir, ¿sí? perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Eso es importante, el tema cuando él dice que el juego con la significancia, todavía no ha elaborado la idea de la intervención ligada, bueno, el juego con la significancia no lo formuló de esa manera, como el equívoco responsable de la reducción del síntoma, pero de alguna manera hacer una variación en un relato tiene que ver con un equívoco. Y él todo el tiempo plantea que la interpretación tiene que tener la estructura de un chiste, no todo el tiempo. En el seminario 24 dice que una interpretación tiene que ser poética, basada en el chiste, y que eso tiene efecto sobre el goce. Y tiene que ver también con esto que está planteando acá, que una pequeña variación en la manera de contar algo, de la significancia, de significado, ¿sí? La manera de contarlo, tiene efectos ligados al principio del placer. Y está articulado también a lo que él va a plantear 13 años después, ligando la interpretación a la estructura de un chiste, a la estructura de un equívoco, a de modificar el significante, ¿sí? Y que eso puede tener un efecto, no puede tener un efecto sobre el goce. ¿Podrías volver a explicar lo del Fordá, cuál es la relación que establece Yo no él? sé si yo no estoy bien, no escucho bien o no entendí Lo tu, de, en relación al Fordá, ¿podrías reelaborar lo que habías comentado? Porque no me quedó de todo claro cuál es la relación que establece él. ¿Me, ¿Me repetís un poquito más fuerte? ¿Querés que explique de vuelta la cuestión del Fordá? Sí, la cuestión del Fordá, que no me quedó claro la relación que establece Lacan con lo que vos dijiste. ¿La relación con lo que yo dije o la relación que establece Lacan? Bueno, sí, la relación de Lacan, sí, eso. Claro, él aprovecha el tema del Fordá criticando a Balón, pero en realidad es Freud el que dice que con el juego del Fordá, el nietito de Freud está elaborando el trauma que es para él que la madre se vaya, que tiene que ver con la castración. Por eso les decía, la castración del otro está bien, tiene que ver con la muerte y la sexualidad, dice Lacan, pero también la ausencia de la madre para un bebé, que de pronto desaparece la madre, eso ya tiene que ver con la castración del otro. Entonces lo que Freud plantea es que el jueguito del Fordá, que es
jueguito del nietito de Freud, dice que está tratando de elaborar ese bebé la partida de la madre, haciendo activo algo. O sea que la madre es el carrete, eso lo dice Freud, no lo dice Balón, que acá ironiza diciendo un juego digno de jíbaros, porque vieron que los jíbaros son los que la cabeza la reducen, lo reducen, ¿no? Esos son los jíbaros. O sea, ironiza esto que plantea Freud, de la cabeza como de un jíbaro que sube, bueno, que lo mueve, ¿sí? Entonces, Freud plantea eso, que es algo que el niño mueve, ¿sí? Digamos que sería la manera de elaborar la partida de la madre. Lacan lo toma como excusa para hablar de la cadena significante. Entonces, para él, siguiendo a Lévi-Strauss, la estructura se basa en un sistema de oposiciones. Acá habría un sistema de oposiciones, sería la primera oposición articulada a la estructura subjetiva del nietito de Freud sería for, da, ¿sí? Aquí, acá, aquí, allá. Eso es. Y que esto sería el inicio de la cadena significante, donde está for, da, después no sabemos qué sigue, ¿sí? Ya la cadena significante, donde en el intervalo adviene el sujeto. Eso es lo que está diciendo Lacan acá. O sea, lo toma como metáfora, como excusa para hablar de la cadena significante. Y plantear que en esa cadena significante estaría el juego, ¿sí? Diríamos desde el inicio, alienación, separación, ¿sí? Alienación es el significante, separación, advenimiento del sujeto, lo real tendría que ver con el intervalo, ¿sí? Automatón, tiqué, automatón sería automatón, tiqué, automatón, tiqué, automatón. S1, automatón, intervalo, tiqué. S2, automatón, intervalo, tiqué. S3, automatón, intervalo, tiqué. ¿Sí? Es decir, que en ese for y en ese da se van dando esos significantes que establecen en el niño, por lo menos en esta idea de Lacan, una cadena. Sí, sería la instauración, daría cuenta de la instauración de la cadena en el niño. Claro, entiendo que lo que decís de alienación y separación en relación al estar y el no estar, en parte también. No, no tanto, sino que en la cadena significante misma se juega. Cuando estamos del lado del S1 o S2 o S3, estamos del lado de la alienación. Estamos en el intervalo, estamos del lado de la separación. En la cadena misma hay una oscilación, alienación, separación, alienación, separación. En términos de lo que está hablando Lacan acá, sería S1 tendría que ver con el significante, el intervalo con la tiqué, S2 significante, el intervalo con la tiqué, S3 significante, el intervalo con la tiqué, S4 significante, el intervalo con la tiqué. Eso es lo que está diciendo Lacan. Por eso da el ejemplo del bebé que se duerme cuando yo lo agarré en brazos, desde el momento que por eso les decía, que yo era un significante viviente. El bebé se duerme. El significante viviente que yo era desde el momento del trauma. El trauma fue su partida, ¿sí? Su ausencia. Y cuando él lo tomó, era el significante, por eso se dormía. Porque para Lacan siempre el dormir tiene que ver con la cadena, tiene que ver con el significante. El despertar o la angustia tiene que ver con lo real. Y para él lo que está planteando es que su partida, la partida de Lacan, como diciendo, él dice, de mis ojos articulados a la adivinación materna, como
que él tenía una posición de otro, materna, ¿sí? Era un hombre, pero estaba en una posición materna. Desde el momento que yo era, desde el momento del trauma, ¿sí? Como que bueno, trauma fue su partida, y que el bebé gritó y él no volvió. Pero después cuando volvió, el bebé se durmió. ¿Sí? Como, Ok. eso está diciendo. O sea, hay dos cosas. Uno que tiene que ver con... Sí, todo tiene que ver con la relación entre automatón y tiqué, entre significante y real, ¿sí? En esta oscilación que está tomando acá. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería leer con ustedes, que es lo que les dije que no les mandé, porque pensé leerlo acá, cuando él dice, al final de esta clase, que ya lo habíamos tomado, porque Pablo Hidalgo me preguntó respecto a esto ya en la anterior, pensé que habíamos dicho que lo íbamos a tomar acá. Lo que dice el final del video que yo les mandé, que dice, que es en el penúltimo párrafo, el accidente, el tropiezo de la tiqué, anima todo el desarrollo entero. El tropiezo de la tiqué anima el desarrollo entero, y ello porque la tiqué nos lleva al mismo punto en el cual la filosofía presocrática buscaba motivar al mundo, ¿sí? Bueno, porque, bueno, yo creo que les planteé lo que planteaba Heráclito: nunca te bañarás en el mismo río. Entonces él dice que lo que mueve el desarrollo no tiene que ver con la evolución, sino justamente con la falta, con el tropiezo, ¿sí? No sé si les queda claro esto. Y a mí me parece muy interesante, esto lleva a la pregunta de Dolto, que está en la página siguiente, ¿no? François Dolto, entiendo que todos saben quién es, pregunta: no veo cómo, para describir la formación de la inteligencia antes de los 3 o 4 años, se puede prescindir de los estadios, porque él cuestiona la idea de los estadios, ¿sí? Bueno, les leo antes, dice: si el conocimiento, en ese último párrafo, que es el penúltimo del texto, si el conocimiento en los escritos teóricos está referido tan a menudo algo análogo a la relación entre la ontogénesis, o sea, entre el desarrollo del individuo, y la filogénesis, que sería el desarrollo de la especie, ello se debe a una confusión. Y la próxima vez vamos a mostrar que toda la originalidad del análisis radica en no centrar la ontogénesis psicológica en los pretendidos estadios, pero que Freud habla, recuerdan, en una teoría sexual del estadio oral, anal y fálico, como la evolución de la libido, ¿sí? En el primer ensayo de una teoría sexual, los cuales literalmente no tienen ningún fundamento discernible en el desarrollo observable en términos biológicos. Bueno, y después dice: el accidente, el tropiezo de la tiqué anima el desarrollo entero, y ello porque la tiqué nos lleva al mismo punto en el cual la filosofía presocrática buscaba motivar el mundo, ¿sí? A esto se refiere François Dolto. Entiendo que saben quién es, que, ¿no es cierto?, escribió mucho sobre niños, deben haber estudiado en la facultad, sobre niños, sobre adolescencia, François Dolto, que había fundado justamente la institución en el año 53 con Lacan, ¿sí? La Escuela de Psicoanálisis de París. Y después se fue con Lacan cuando lo echaron en este momento. No veo cómo, dice François Dolto, para describir la formación de la inteligencia antes de los 3 o 4 años,
se puede prescindir de los estadios, porque efectivamente es Freud el que lo introduce, fase oral, anal y fálica. Pienso que para los fantasmas de defensa y de velo de la castración, junto con las amenazas de mutilación, es preciso referirse a los estadios. Entonces Lacan le contesta, la descripción de los estadios formadores de la libido no debe ser referida a una pseudo-maduración natural, siempre opaca. El que plantea que son formadores de la libido, les recuerdo, es Freud, en el primer ensayo de una teoría sexual. Los estadios se organizan, plantea Freud, Lacan, en torno a la angustia de castración. Esto es totalmente novedoso, porque para Freud la angustia de castración aparece en la fase fálica. El hecho de la copulación, en la introducción de la sexualidad, la copulación, es decir, encuentro hombre-mujer, es traumatizante, tapaño, tropiezo, y tiene una función organizadora para el desarrollo. Él lo plantea como retroactivamente, como que bueno, si bien aparecería en la fase fálica, la idea de la copulación es retroactivamente reorganiza todo el desarrollo. La angustia de castración es como un hilo que perfora todas las etapas del desarrollo de un niño, ¿no? Estamos hablando. Orienta las relaciones que son anteriores a su aparición propiamente dicha. Destete, disciplina anal, etc. Cristaliza cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como centro un mal encuentro. Los estadios, ¿sí? O sea, él plantea que habría castración, es como que retroactivamente hay castración en el destete, en la disciplina anal, disciplina porque se trata de disciplina. Un chico tiene que controlar esfínteres por disciplina, no porque tenga ganas. Cristaliza cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como centro un mal encuentro. Los estadios son consistentes precisamente en función de su posible registro en términos de malos encuentros. O sea, que en cada uno de los estadios habría un momento que tiene que ver con un mal encuentro, que tiene que ver con la castración. ¿Sí? El primer momento, en el estadio oral, la castración se jugaría en el destete. En el segundo momento, desde Freud, la castración se juega en que tiene que controlar esfínteres o tiene que controlar esfínteres. Tiene que ceder lo anal, ¿sí? Y lo fálico, la angustia de castración. El mal encuentro central está a nivel de lo sexual, lo cual no quiere decir que los estadios tomen un tinte sexual que se difunde a partir de la angustia de castración. Al contrario, se habla de trauma y de escena primaria porque esta empatía no se produce, ¿sí? O sea, no quiere decir que haya algo genital en lo oral o en lo anal, ¿sí? La angustia de creación se produce en la etapa fálica y tiene que ver con la idea de la posible copulación y la amenaza de castración, lo que dice. Pero de todo esto, lo más importante es que él plantea algo que Freud no plantea y totalmente novedoso, es pensar que la castración se juega también a nivel del oral y de lo anal, que no solamente aparece esta angustia recién en la etapa fálica. Esto es lo que le contesta François Dolto, que por supuesto era un analista de muchísima experiencia. Básicamente, François Dolto trabajaba con niños, ¿no? Entonces, le contesta François Dolto así, como diciendo, bueno, la castración, lo real, se juega desde el inicio. Ese mal encuentro, ese desencuentro está desde el inicio. Bueno, les quería leer eso. Me parecía que no valía la pena mandarles un video respecto a esto. No sé si entendieron esto o si pueden hacer alguna articulación.
clínica respecto a esto. Lo que quiere decir es que no el nene que se desteta tiene que ver con lo sexual. Bueno, Freud plantea que tiene que ver con lo sexual, pero a nivel de la pulsión, ¿sí? No a nivel de la excitación sexual, sino de lo pulsional, que también tiene que ver con lo sexual. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Perdón, esto que acabas de leer no tiene, digamos, una instancia, por decirlo más bien mítica, o digo, no es algo que desde un punto de vista clínico se pueda observar, o cómo se aborda eso. Sí, está bien, tiene que ver con pero tiene que ver con lo clínico a nivel del análisis de niños, ¿sí? Básicamente. No sé si mítica, es constitutiva, él está hablando de cuestiones constitutivas y está rompiendo con la idea del desarrollo de los estadios, que tal vez es cierto que para ustedes no es algo novedoso. En ese momento era algo absolutamente novedoso, nadie planteaba el cuestionamiento de los estadios que plantea Freud en una teoría sexual. Él lo está pensando en términos estructurales, como diciendo, bueno, no es que hay tales estadios, no hay una evolución de estadios de la constitución del sujeto. Él lo está planteando en esos términos, que puede ser que para ustedes que leen a Freud desde Lacan no sea tan novedoso como lo que efectivamente fue en ese momento, ¿sí? Es decir, fue algo absolutamente novedoso. No pensar la constitución del sujeto o la constitución, sí, del ser humano, si no era a partir de los estadios. Bueno, ustedes por ahí en psicoanálisis de niños lo habrán planteado, lo habrán visto así, ¿no? Yo no entiendo bien eso, cómo darme cuenta, pienso en pacientes y cómo darme cuenta, por ejemplo, una escena traumática, no sé, pienso en un trastorno alimentario, por ejemplo, donde estaría la oralidad. Bueno, no sé, lo estoy tratando de como pensar fuera de... eso, me está costando ponerlo en práctica en la clínica, eso. Claro, lo que pasa es que también les vuelvo a repetir, tal vez ustedes leyeron a Freud desde Lacan. Quienes leímos a Lacan y primero habíamos leído a Freud, es absolutamente novedoso, ¿sí? Plantear que la angustia de castración, que ya la castración se juega en el destete. Nunca se planteó de esa manera, ¿sí? En realidad puede ser que usted no sea tan novedoso, pero siempre lo que está tratando de romper acá, Lacan planteándole esto, y planteándole a un analista que de tanta experiencia en la clínica con niños, como era François Alto, ya en ese momento, ¿sí? Era un referente ya en ese momento de la clínica con niños, planteándole, bueno, no podemos hablar de evolución ni ontogenética por lo menos, de evolución del ser humano, sino que es algo estructural. Eso es lo que está planteando Lacan acá, ¿sí? Y que la cuestión no es, pasamos primero de la fase oral a la fase anal, pensé que, bueno, vos, más allá de la clínica, tenés hijos y te das cuenta que hay como una primacía del oral, primacía de lo anal, ¿no? Y él dice, eso no es una cuestión de desarrollo. Lo que anima el desarrollo es, en realidad, el tropiezo, la falta, ¿sí? Hay algo que se juega respecto al tropiezo y a la falta desde el inicio, que tiene que ver, el destete implica para un sujeto ya algo que tiene que ver con lo real. Es plantear, eso es lo que él está planteando, básicamente. No hablamos de evolución de un bebé, digamos, estaba
¿no es cierto? Estaba Freud, pero también estaba Hessel, no sé si ustedes leyeron, tuvieron que estudiar, ¿no? Etapa del niño de cero, estaba Piaget, ¿sí? Piaget, por supuesto, en ese momento, y él dice, bueno, no hablamos de evolución, hablamos de una cuestión estructural donde la falta se juega de entrada, y se juega de diferente manera en lo oral, en lo anal y en lo fálico, pero siempre es la falta lo que anima el desarrollo, es cómo un bebé puede elaborar la falta, la castración que implica el destete, cómo un bebé puede elaborar la castración que implica lo anal, cómo un niño elabora la castración que implica la angustia de castración. Eso es simplemente lo que está diciendo Lacan, ¿sí? Clínicamente tiene que ver con pensar que no hay evolución, ¿sí? Sino que es una cuestión estructural, que no lo dice en todas maneras, que se da de entrada. Eso sería simplemente, ¿sí? Es pensar la clínica como una cuestión estructural y no de evolución, no evolución. No hay una cuestión evolutiva, él es lo que él está cuestionando. Claro, digamos que, ¿Cómo? digamos que en parte lo que está tratando de transmitirle Lacan en esa parte es más esa mirada que es, digamos, el psicoanálisis se aleja bastante, ¿no? De tan biologicista, sino más bien tratando de aplicar, de atribuirle a más bien la parte más Sí, de los significantes, del encuentro de lo simbólico. Va por exacto. ese lado. Okay. Exacto, sí, sí, sí. No critica a Freud porque no, pero es Freud también el que habla de una evolución de la libido. Formadores de libido, eso lo plantea Freud en una teoría sexual, ¿eh? Él no dice, él critica a Vallon, pero hay que decir que Freud está diciendo eso. Critica a Freud sin criticar, sin mencionarlo. Claro. Sí, de hecho Freud menciona que cuando alguien queda retenido o detenido en una fase, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí. Pero él le da la vuelta a esta cuestión a partir del objeto A. Hay fijación al objeto A oral, anal, voz o mirada. Es una manera diferente de decir, no habla de regresión, ¿sí? Que es lo que hace Freud, ¿sí? Habla de fijación a objeto oral, anal y fálico. Si querés tomarlo, que sería, esto es simplemente lo que yo les quise leer, es una digresión teórica y clínica también, pero lo que puedes plantear respecto a, ¿qué me dijiste? Era, no sé si era anorexia o bulimia, el caso que vos estabas hablando. Y bulimia. Bueno, hay una sí, fijación al oral. sí, claro. Ok. Sí, de hecho hay recuerdos donde, no sé, el primer recuerdo es que le dan medicación por broncoespasmo, aparte todo le pasa por ahí, por broncoespasmo le dan medicación y vomita. O sea, es su primer recuerdo y así, bueno, varios más, y hoy por hoy tiene ese trastorno. Claro, lo que nosotros hablamos ahora es cuál es el objeto A del fantasma, ¿sí? No se quedó fijado y hay una regresión a la fase oral, que sería en términos. Él cuestiona en todo esto el concepto de regresión, sino que él plantea, bueno, ¿cuál es el objeto A privilegiado del fantasma? En este caso que vos traes, sería lo oral. Claro. ¿Y cómo se piensa la primera infancia en base a...? Porque siempre me pregunto lo mismo, no sé si no quiero decirse, sí, ¿cómo se piensa la estructura? Porque no está estructurado. ¿Cómo se aborda desde la primera infancia, desde el psicoanálisis o desde esta teoría? Sí, que es de alguna manera lo que le está preguntando François Dolto, ¿sí? a Lacan en este momento. ¿Sí? Y bueno, se aborda escuchando al sujeto, y hay algo que yo les digo que clínicamente es muy importante, bueno, que no tiene que ver con esto, es un señalamiento que hace Lacan también en este seminario, diciendo, bueno, en
lo que se pone en primer juego en el análisis con niños es lo pulsional. Ustedes van a ver que un niño dice, me gusta chuparme el dedo, o un nene viene y juega, cosa que no aparece. Después puede aparecer el fantasma agresivo, reprimido, ¿no? Un nene viene y va a jugar a reventar un muñequito, ¿sí? Entonces hay otro que lo mata al muñequito y lo golpea, entonces todo el sadismo está puesto en primer plano siempre, ¿no? Entonces ahí tenemos que escuchar, ver cómo hablamos, cómo intervenimos, pero les diría que una de las características centrales de la clínica con niños, sobre todo de chicos hasta 4 años, que efectivamente es lo que le plantea François del Tarraca, tiene que ver con ese rasgo, que está puesto lo pulsional en primer plano. Lo que después aparece como fantasmáticamente está mostrado, casi mostrado clínicamente ahí. Ningún adulto se va a poner ahí a golpear, ¿sí? Pero muestran, viene un nene de 3 años y empieza a golpear a otro, a un muñequito que golpea a otro, ¿sí? Casi lo revienta, ¿sí? O una nena que se pone a chuparse el dedo, o los nenes que se ponen a jugar con masa, ¿sí? Todo el tiempo se enchastran con masa, se enchastran todos, ¿sí? Tiene que ver con que lo pulsional está puesto en primer plano. De cualquier manera, en la clínica con niños, por lo menos en mi experiencia, o como yo la conduzco, también es escuchar el decir del niño, ¿sí? Que puede ser que en toda una sesión el chico diga algo 1 minuto, pero es escucharlo y señalarlo y tratar de escuchar lo que ese chico dice. Estamos hablando ya sí, ahí a partir de los 4 años. Antes es todo lo pulsional que se pone en juego ahí, cómo intervenir en relación a eso pulsional, jugando, tratando de acotar ese goce y esperando el momento a que este goce ceda de alguna manera, ¿sí? Pero sigue escuchando también el decir del niño. Muy probable que cuando el niño entiende a qué viene, de pronto lo diga en 2 segundos, ¿sí? Y diga esto. Y bueno, después la sesión tiene que durar por lo menos media hora, porque por una cuestión cultural, pero en general las sesiones con chiquitos podrían durar 5 minutos, y sería mucho, porque el chico entiende que viene a decir algo, lo dice y se acabó, ¿sí? Son características de la clínica con niños. Después otras características es que lo complicado que es jugar con los chicos a juegos en que el analista está puesto al mismo lugar que el niño, ¿sí? Si jugás al ajedrez o jugás a las damas, eso se los digo cuando supervisan, estamos como al mismo nivel, entonces ahí no puede aparecer nada, ¿no? Entra una cuestión especular que no tiene mucha salida. Lo mismo pasa con los niños que por ahí vienen la primera sesión y ya te cuentan todo y después ya está. O sea, Claro. sí te pueden ir agregando alguna información extra, pero en general vienen, te cuentan todo la primera vez y bueno, después como que ya. Pero vienen a contarte. O sea, vienen como sin rodeo a decir, me pasó esto y fue así. Como que saben que tienen que ir a eso. Esa es la característica de los chicos una vez que se insertan y entienden y quieren venir, ¿sí? Vienen sin rodeos y te lo cuentan, pero puede durar 1 minuto, 2 minutos, ¿cuánto tarda un nene en contar? ¿Y después? Y A sí, dibujar. es una cuestión, si los padres fueran lacanianos, les diría se cortó la sesión, se terminó la sesión. Pero bueno, como hay una cuestión cultural, en ese sentido, una vez escuché a Nacio esa cuestión y tiene razón, que hay ciertas cuestiones culturales, ¿no? Donde, bueno, hay que seguir 15 minutos jugando, ¿sí? O 20, pero porque no lo aceptarían, ¿sí? ¿A qué vine? Te tira algo por la cabeza el padre.
pero por una cuestión Sí, más... pasa con los adultos, eso pasa también. Yo no me animo a cortar las sesiones a veces, pero la verdad que lo que viene después muchas veces, medio pero sí, sí, entiendo. Absolutamente, pero con el nene es como dice Dana, vienen y te lo dicen directo, ¿sí? Una vez que hicieron un insight para qué vienen. Pero bueno, sería interesante si quieren que lean, voy a pensar para la próxima libros de François Dolto para que lean, porque clínicamente es muy interesante François Dolto. Así que voy a pensar para la próxima si quieren leer, sobre todo a quienes les interesa el análisis con niños, sería bueno que lean a Dolto, que aparte es muy amena de leer, ¿no? No es algo complejo teóricamente, pero muy rica clínicamente. Así que voy a pensar para la próxima a quien le interesa. Pero hay algunos de ustedes que les interesa el análisis con niños, ¿no? A mí me encanta, me interesa mucho. No estoy, no, la verdad es que no atendí chiquititos, pero Bueno, si querés te puedo derivar, porque sí, lo que necesito, pasa es que en no quieren tomar muchos niños. No, a quieren mí no, me acá encanta. en este grupo no toman, hay algunos que toman niños, otros que no. A partir de los 12, 14. Claro. Hay cupo de niños hasta un punto. No, mentira. Así que te Hay los pueden ceder. Hay varios que te los pueden ceder. Lo que pasa es que el problema es el trabajo con los padres. Con los niños queremos trabajar. No, igual, o sea, yo trabajo con la mayoría menores y aunque tengan 17, es un laburo con los padres igual. O sea, eso no cambia. Así que en eso no. Quizá es más difícil con los adolescentes todavía, porque los chicos se resisten. Tal vez los nenes lo toman como una cosa más natural, que se tengan entrevistas con los padres, que se hable. Mientras que un saber hacer muy especial se juega en la clínica con púberes y adolescentes, porque puede Sí, llegar a interrumpir una cura. claro. Y mismo al revés, que lo hablábamos a veces en supervisión, que a veces el padre no, esto de que el analista sea donde el hijo cuenta todo, tampoco a veces les gusta. Exacto, que resisten absolutamente cuando el chico empieza a amar al analista. Cuestión que no se juega de esa manera en la clínica con niños. Es decir, quizá lo más complejo es con los pobres y adolescentes, el tema con los padres. Es un equilibrio muy sutil, muy sutil, y a veces no se puede. Sí. Y además los padres, por lo menos a mí con los adolescentes me pasa que los padres siempre aprovechan cada vez que hablo para contarme todo lo que les pasa a ellos, ¿no? Como les cuesta eso de separar, bueno, es por mi hijo nada más. Los niños no me pasa tanto. Bueno, eso tal vez es una cuestión más azarosa, porque también pasa. Pero es Sí, parte de la transferencia de los padres que hay que sostener, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, es importante generar que también los chicos hablen. Así que bueno, nos vemos el jueves próximo, como les dije, la primera semana de las vacaciones, o sea, la semana del 18, no vamos a tener posgrado. En la segunda semana yo no voy a estar, va a estar a cargo Nazarena, pero como la mayoría se lleva muy bien con Nazarena, no hay ningún problema. ¿Sí? Después ya la primera semana de agosto estoy. Así que bueno, nos vemos la próxima, que todavía estoy. ¿Sí? Solo Chau, la semana del 18 luego. no hay. ¿Cómo? Solo la semana del 18 no hay, ¿no? Solo La la otra semana del 18, sí. Ok. Chao. Hasta Chao. luego. Chao.